La inmunidad es comprendida como la forma en que el sistema inmunitario va a proteger al cuerpo, ya sea contra enfermedades causadas por cualquier microorganismo o antígeno, y estos sean capaces de producir una infección. Bien, tenemos que comprender primero qué es el sistema linfático, y esta pues es una red de órganos, de conductos, de vasos e incluso de ganglios linfáticos que van a producir y transportar la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Y la función principal es formar parte del sistema inmunitario del cuerpo. Dicho esto, encontramos dos órganos que van a ser los encargados de generar y de diferenciar las células linfoides en linfocitos B y linfocitos T maduros, la médula ósea y el timo. En la médula ósea va a ser el lugar en donde se van a fabricar todas las células de la sangre: eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los eritrocitos, o también conocidos como glóbulos rojos, se van a encargar de transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y luego lo van a intercambiar por CO2 o dióxido de carbono, el cual pues va a ser eliminado por los pulmones. Los hematíes también van a ser una forma de llamarlos, van a tener una estructura bicóncava y sin núcleo, lo que les va a permitir pues almacenar todos estos gases. En cuanto a su medida, vamos a tener que va a ser aproximada a 7 micras y bueno, se van a producir mediante la eritropoyesis. Los leucocitos, o también llamados glóbulos rojos, van a ayudar a combatir infecciones en el sistema inmunitario. Son nucleados con muchas mitocondrias que van a producir energía y otros organelos celulares. Son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos. En cuanto a su medida, oscila entre los 8 y 20 micras y se van a producir mediante la leucopoiesis. Poiesis quiere decir formación. Los trombocitos, o también conocidos como plaquetas, van a jugar un papel muy importante dentro de la coagulación de la sangre. Esto lo van a poder realizar mediante dos acciones o dos funciones principales de estas: la adhesión y la agregación. No van a tener un núcleo, y en cuanto a su morfología, pues tenemos que van a tener una forma de disco biconvexo, van a medir alrededor de 34 micras y 2/3 de estas van a circular en la sangre, mientras que pues el restante tercio de la concentración de trombocitos va a estar retenido dentro del vaso. Y estos son los tejidos y organelos linfáticos de acción primaria, los tejidos y organelos linfáticos secundarios. Bueno, aquí se van a presentar las sustancias extrañas, o también conocidas como antígenos, iniciándose así una respuesta inmune específica. Y dentro de estas vamos a encontrar varias estructuras o varias partes que van a formar a los tejidos secundarios, como por ejemplo los nódulos linfáticos. Estas van a ser pequeñas estructuras del sistema linfático que van a actuar como filtros que van a recolectar las sustancias ajenas al cuerpo, tales como pueden ser los antígenos, las infecciones y las células cancerosas. Su forma se va a asemejar a un frijol y van a contener una gran cantidad de linfocitos que pues su función principal va a ser ayudar a combatir las infecciones y las enfermedades. El vaso. En este órgano se van a filtrar y a destruir a todas las células sanguíneas que ya hayan envejecido o que estén por algún motivo dañadas. Este órgano también actúa como la primera línea de defensa, evitando pues infecciones mediante la producción de glóbulos blancos. Un dato interesante es que este también puede inflamarse, la llamada esplenomegalia, que bueno, puede ser causada ya sea por infecciones, por enfermedad hepática y por algunos tipos de cáncer también. Ahora bien, para continuar debemos entender que en el tracto digestivo, en el sistema respiratorio y el urogenital, existe mucosa, que esta va a ser una estructura que va a ser presentada como el principal sitio de entrada de diversos patógenos e infecciones, y por este motivo pues la evolución ha desarrollado para estos múltiples defensas inmunitarias.
Estos pueden ser tejidos que van desde cúmulos dispersos de linfocitos hasta ya estructuras más organizadas y sin cápsula que vamos a conocer como MALT. Y en este van a influir diversas estructuras como las amígdalas, ya sean linguales, palatinas, faríngeas o adenoides, las placas de Peyer, que estas van a estar ubicadas en la cápsula submucosa y va a constar de 30 o 40 nódulos. Estos nódulos van a estar no capsulados y se van a encontrar en el sistema o el intestino delgado. Y por último, el apéndice. Bien, en el apéndice vamos a encontrar folículos linfáticos que van a estar compuestos por linfocitos B. Estas células ahorita más adelante las vamos a ver. Y pues además de presentar una función muy importante en la inmunidad, también van a encargarse de la síntesis de inmunoglobulinas A para pues cumplir su labor. Aunque en el intestino también vamos a encontrar estos folículos linfáticos, de los cuales el componente principal va a ser el linfocito. Lo que nos lleva al siguiente tema, las células de la inmunidad. Las células de la inmunidad son básicamente las que nos van a ayudar a combatir infecciones y otras enfermedades y que pues además de esto se van a formar a partir de las células madre en la médula ósea y que se van a convertir en diferentes tipos de leucocitos o células blancas. Los linfocitos. Vamos a tener de dos tipos. Los B, que se van a encargar de la formación de anticuerpos para luchar contra las bacterias. Y los T, que básicamente se encargan de la destrucción de las propias células del cuerpo que pues ya han sido afectadas por algún virus o que se han vuelto cancerosas. Y también van a producir citoquinas, las cuales van a ayudar a activar otros componentes del sistema inmunológico, como pueden ser los macrófagos. Las llamadas células Natural Killer o NK. A diferencia de los linfocitos, las células NK pertenecen al sistema inmune innato o inespecífico. Este es con el cual usted nació y por medio de la herencia se va a formar pues la primera línea de defensa frente a cualquier patógeno. Estas también van a producir citoquinas para pues la función de defensa y también mediante la citotoxicidad, la cual se va a dividir en dos. La citotoxicidad natural, que la van a ejercer sobre células a través de un reconocimiento aún no comprendido del todo, espontáneo y que no requiere de una activación previa. Y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos o ADCC, que depende del receptor llamado FC, el cual va a reconocer a los anticuerpos que recubren a las células blancas y va a permitir activarse previamente. Las células presentadoras de antígenos. Estas igual están presentes en el sistema inmune innato y van a ser las encargadas de la fagocitosis o pinocitosis de los microorganismos. También se van a encargar de lo que conocemos como hidrólisis. Los van a hidrolizar en pequeños fragmentos moleculares y los van a incorporar también a sus correspondientes moléculas presentadoras de antígenos. Estas células a su vez van a incluir a diversos tipos sanguíneos precursores de la médula ósea también. Los monocitos de la sangre periférica, los macrófagos de los tejidos, los linfocitos B, las células dendríticas y las células de Langerhans, que estas las vamos a encontrar en el páncreas básicamente. Y este es un islote de Langerhans que podemos encontrar en el páncreas y ahí podemos ver una imagen histológica con tinción HIE obtenida del Histology Guide. Las células cebadas. Estas células van a tener funciones efectoras tanto del sistema inmune innato como del adaptativo y son también conocidas como mastocitos, que se van a encontrar principalmente en la piel, en las superficies mucosas, cerca de los vasos sanguíneos también y en los vasos linfáticos. Estas son muy importantes dentro de la respuesta inflamatoria alérgica. Luego de la activación de estas células van a producir citoquinas
y quimiosinas, que van a contribuir a respuestas tanto parasitarias como alérgicas. Bien, como ya sabemos, el sistema inmune tiene la capacidad de diferenciar a lo propio de lo extraño. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues reaccionando así contra todo lo extraño para él, lo que conocemos como antígeno. Entonces, pues lo propio es el conjunto de células, estructuras, sustancias, incluso moléculas que van a ser necesarias para el correcto funcionamiento de un ser humano. Y explicado entonces de una forma más básica, lo ajeno va a ser cualquier molécula que va a ser distinta a la propia estructura del cuerpo. Y esta molécula o antígeno va a producir una reacción en el organismo, ya sea humano o animal. Y estos dos conceptos van a representar la base principal de la inmunología. Por otra parte, a veces pueden ocurrir errores en el sistema inmune, y esto pues dificulta la capacidad para diferenciar a lo propio de lo extraño. Y cuando el sistema inmune no responde a algunas partículas extrañas, vamos a conocer este concepto como tolerancia. Y por el lado contrario, cuando estos mecanismos de la inmunidad comienzan a reaccionar frente a sus propias estructuras, se va a dar pauta a la autoinmunidad, a enfermedades autoinmunes. Ahora, cuando un antígeno va a inducir a esta tolerancia, se le va a denominar tolerógeno. Y cuando este antígeno origina una respuesta consistente, ya sea en anticuerpos o en células efectoras, se va a llamar inmunógeno. Entonces, pues ya sabemos que un antígeno es cualquier molécula capaz de producir una respuesta del sistema inmunitario. Pues en esta reacción inmune, el antígeno será reconocido por los anticuerpos del organismo propio. Y esta parte o esta porción específica a la que se va a unir un anticuerpo es la epítope. Entonces la parátope o parátopo será esa parte o porción del anticuerpo que se va a unir a la epítope del antígeno. Y ya como último concepto tenemos al apteno, que va a ser una sustancia química de bajo peso molecular que por sí misma es incapaz de desencadenar una respuesta inmune. Pero esta se va a convertir en inmunógena, ya una vez comprendido lo que significa, cuando se va a unir a una molécula o proteína transportadora, como lo puede ser la albúmina. Y esto para producir una respuesta inmunitaria. Las inmunoglobulinas o IgEs. Ya estuve hablando anteriormente de estas. Sin embargo, lo hice con su nombre más conocido, el anticuerpo. Vamos a tener varios tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas A. Estas se encuentran en las vías respiratorias, en el tubo digestivo, en los oídos, en los ojos, en la vagina y van a proteger al cuerpo de las sustancias extrañas en el exterior. Estas también las vamos a encontrar en las secreciones, como pueden ser la saliva, las lágrimas, la sangre, y van a representar alrededor de un 10 a 15% de la concentración de los anticuerpos. Inmunoglobulinas G. Estas están presentes en todos los líquidos del cuerpo, son las más pequeñas y las más comunes, y presentan alrededor de entre un 75 a 80% de la concentración de todos los anticuerpos del organismo. Su función principal va a ser combatir infecciones, tanto bacterianas como virales. Y un dato interesante es que son el único tipo de anticuerpo que pueden atravesar la placenta, en esto hablando de una mujer embarazada, para proteger al feto. Inmunoglobulinas M. Estas son las más grandes, se van a encontrar en la sangre, en la linfa, y son el primer anticuerpo que se va a producir en una respuesta a una infección. Estas igual representan alrededor de entre 5 y 10% de todos los anticuerpos. Inmunoglobulinas E. Estas las encontramos en los pulmones, en la piel, en las membranas mucosas, y se van a encargar de que el cuerpo reaccione contra sustancias extrañas como por ejemplo el polen, las esporas, etcétera, 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 e incluso a medicamentos y algunos tipos de venenos, como por ejemplo también una de estas sustancias puede ser la leche. Algo muy importante de este tipo de anticuerpos es que la concentración de inmunoglobulinas E va a estar aumentada en personas que sufren de alergias. Inmunoglobulinas D.
No tenemos muy claro su funcionamiento, sin embargo sabemos que están en pequeñas cantidades en los tejidos del abdomen y del pecho. Ahora bien, es muy importante entender que tanto los anticuerpos como los linfocitos solo reconocen a un único epítope o determinante antigénico. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues el sistema inmune puede reconocer a miles de millones de antígenos diferentes, sin embargo, cada uno de estos antígenos será inducido por un linfocito o un anticuerpo específico. Y esto lo vamos a conocer como especificidad del sistema inmune. Lo que nos lleva a la capacidad que tiene este sistema de reconocer rápida y específicamente a un antígeno. Pero este antígeno ya ha invadido anteriormente al organismo, ya ha sido reconocido previamente por este. Entonces no es la primera vez que estos dos interactúan. Entonces el sistema inmune los recuerda y los reconoce y posteriormente actúa sobre él. Y esto generalmente se produce mediante una respuesta inmunitaria secundaria, terciaria o posterior a un antígeno específico. Y esto es nada más ni nada menos que la memoria inmunológica. El complejo mayor de histocompatibilidad, o mejor conocido como MHC por sus siglas en inglés, es un grupo de genes que va a estar ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, esto en los humanos, claro. Esta región específica va a ser conocida como HLA, y esto por su función, porque estos codifican moléculas de glucoproteínas, más específicamente a los antígenos leucocitarios humanos, HLA. También vulgarmente conocidos como antígenos de histocompatibilidad. Y si recordamos nuestras clases de la prepa, pues estos son los encargados de la presentación de antígenos a los linfocitos T. Y pues de esta forma se van a activar diversos procesos dentro de la respuesta inmunitaria. O sea, en pocas palabras, el MHC permite pues distinguir lo propio de lo ajeno o extraño. Y encontramos varios tipos de estos genes, los MHC de tipo 1. Están ubicados en la región más telomérica y están relacionados con la presentación antigénica a células T o linfocitos T y con la tolerancia del feto durante la gestación también. MHC de tipo 2. Estos por otra parte están ubicados más cerca del centrómero y se encargan principalmente del transporte intercelular de antígenos de diferentes tipos. Estos también participan en los mecanismos de rechazo de órganos trasplantados entre individuos genéticamente distintos y por esto fueron descubiertos. La señalización va a ser una serie de reacciones químicas en la que grupos de moléculas celulares van a trabajar en conjunto para controlar las funciones de una célula. ¿Y cómo ocurre esto? Las células reciben señales del entorno cuando una molécula, ya sea hormona o factor de crecimiento, se va a unir a una proteína, la cual vamos a llamar receptor. Y esto puede ocurrir sobre una célula o dentro de ella. Luego de que la primera molécula recibe la señal, se va a activar una segunda, y así pues todo este proceso se va a repetir hasta que se va a cumplir con la función celular. Dicho de otra forma, señalización igual a comunicación celular. Vamos a tener varios tipos de señalización. Y estos tipos de señalización se van a diferenciar según la distancia que viajará la señal a través del organismo. 1. La señalización parácrina. Este es el tipo de comunicación a través de señales químicas que va a ocurrir entre células a una corta distancia. Es decir, que un grupo de células le va a decir a un cúmulo vecino la acción que debe realizar o qué identidad celular debe adoptar. Un ejemplo de esto es el desarrollo de la médula espinal. 2. Señalización autócrina. Esto ocurre cuando una célula se envía a sí misma mensajes químicos. Podría parecer un tanto extraño, pero este tipo de señalización juega un papel importantísimo, sobre todo en el desarrollo, pues las células se ayudan a sí mismas a tomar y a reforzar su identidad o su función. Esto de una forma correcta. 3. Señalización endocrina.
Cuando las células necesitan transmitir los mensajes a través de largas distancias, se va a utilizar este tipo de señalización. O sea, el sistema circulatorio vendría siendo como el metro. Y encontramos señalización endocrina en varios lugares del cuerpo. Esto porque pues incluye a las hormonas. Y ejemplos de estas pues son las glándulas, ya sea tiroideas del hipotálamo, las pituitarias, las gónadas de los testículos y los ovarios, y las glándulas que conforman al páncreas. Ahora, tenemos una molécula específica que va a ser la encargada de la transmisión de todas estas señales, los ligandos. Y estos se unen a los receptores de las superficies de otras células o dentro de la misma célula. Si continuamos, tenemos varios tipos de células, lo que nos conduce a los conceptos de primer y segundo mensajero. El primer mensajero es el nombre que recibe una hormona que va a actuar en la célula, es decir, la que inducirá por sí misma el mensaje en una célula. Algunas veces, gracias a esta unión, se va a inducir a la función, pero algunas otras veces el primer mensajero lo que va a realizar es inducir a la formación de otro mensajero intercelular, el segundo mensajero. Y en este caso específico, el segundo mensajero realizará la función luego de su activación. Algunos ejemplos de estos mensajeros primarios van a ser los neurotransmisores, las hormonas, los factores de crecimiento e incluso las citocinas o citoquinas. Los neurotransmisores son moléculas de señalización que son utilizadas básicamente por el sistema nervioso y las utilizan para comunicarse entre sí y con otros órganos efectores o periféricos. En segundo lugar tenemos a las hormonas, que estas son formadas por las glándulas endócrinas y se encargan de casi la totalidad de las regulaciones de las funciones fisiológicas de todos los órganos. En tercer lugar tenemos a los factores de crecimiento y estos son comúnmente asociados al control de la proliferación, de la diferenciación e incluso de la muerte celular. Y las citoquinas son las que están implicadas en el control de la inmunidad, que ya sabemos cuáles son todos los mecanismos. Ya por último, en cuanto a los mecanismos de transducción, son todas estas formas en que el organismo, o más específicamente las células, van a interactuar entre sí con diferentes sustancias. Y esto básicamente con el objetivo de producir la señalización, que ya sabemos que es sinónimo de comunicación. Ya analizamos anteriormente que la inmunidad es esa protección que van a ofrecer diferentes células y partes o tejidos contra las infecciones y las enfermedades o cualquier tipo de antígeno o patógeno. Ahora veremos que hay diferentes tipos de inmunidad. La inmunidad innata. Todo el mundo va a nacer con una protección. Esta fue heredada a través del código genético por sus ancestros. Un ejemplo de esta es la piel, que actúa como una barrera para impedir que cualquier agente extraño o ajeno entre al cuerpo. Y esto es precisamente la inmunidad innata. Estas barreras que conforman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Algunos ejemplos de esta inmunidad van a ser el reflejo de la tos, las secreciones como las lágrimas que tienen enzimas y los aceites naturales de la piel, el moco que atrapa bacterias y otras partículas, obviamente la piel e incluso los ácidos gástricos. Y por otra parte tenemos algo llamado inmunidad humoral innata, que esta básicamente es la forma química en que las proteínas nos van a proteger. Y ejemplos de esta son dos sustancias, el interferón y la interleucina 1, que van a causar la fiebre aumentando la temperatura con el fin de deshacerse de cualquier antígeno. La inmunidad adquirida. Esta es la que se desarrolla mediante la exposición a diversos antígenos y es también conocida como inmunidad adaptativa o específica. En pocas palabras, este tipo de inmunidad no es congénita, sino que se aprende. Luego de la exposición a cualquier invasor extraño, los componentes de la inmunidad
aprenden la mejor forma de pues atacarlo y se va a desarrollar consigo una memoria inmunológica contra ese tipo de antígeno específico. Y es específica porque dirige su ataque a un antígeno que ya fue identificado con anterioridad. Y este mecanismo permite que en un caso de invasión posterior, pues la respuesta sea un poquito más rápida y más efectiva, que pues ya sabemos que es la respuesta o la memoria inmunológica. ¿Quiénes participan en este tipo de inmunidad? Primero, los linfocitos, ya sean de tipo B o T. También las células dendríticas, que pues tienen una función presentadora de antígenos. Las citocinas, que son básicamente mensajeros. Y el sistema de complemento, que mejora la efectividad de los anticuerpos. Ahora bien, cuando la inmunidad adquirida surge luego de la exposición a cualquier sustancia extraña dentro de una infección, por ejemplo, tenemos la llamada inmunidad innata activa natural. Y si surge gracias a la exposición de antígenos, pero por medio de una vacuna, se va a llamar inmunidad innata activa porque es en una reacción a algo artificial. Y ya por último, se llama inmunidad pasiva al tipo de inmunidad adquirida por una inyección de un antisuero que va a contener anticuerpos que previamente formados en otra persona o animal. O sea, se inyectan antisueros y es actividad pasiva. Se inyecta una vacuna y es inmunidad activa. Aunque este tipo de sueros proporcionan una protección inmediata, no siempre va a ser duradera. Ejemplos de estos antisueros son la inmunoglobulina sérica para pues, la hepatitis y la antitoxina para el tétanos. Y ya si quieren otro ejemplo de inmunidad pasiva, podría ser la que adquieren los bebés al recibir anticuerpos que pues eran propios de la madre a través de la placenta. Como ya vimos, la inmunidad innata es esa forma en que nos referimos a todas aquellas barreras, ya sean físicas, químicas, que pues son también inespecíficas, que pues además representan la primera línea de defensa contra cualquier agente extraño. Pues en esta parte analizaremos todas estas barreras, cuáles son y cuál es su funcionamiento. En primer lugar tenemos las barreras físicas, la piel. Esta es la primera línea de defensa mediante sus células epiteliales de revestimiento que pues impiden el paso de sustancias ajenas. La mucosa. Su característica principal es básicamente la producción de secreciones como el moco, que pues, además de atrapar a cualquier agente infeccioso, va a contener también enzimas y otras sustancias que van a ayudar a eliminarlas. Ahora bien, pasamos a la parte que más me gusta. En el epitelio respiratorio, que pues además de ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, encontramos lo que conocemos como cilios. ¿Cuál es su capacidad en la respuesta inmunitaria? Pues estos se encargan de barrer a todos los microorganismos que actúen como antígenos y que logren ingresar al sistema respiratorio. Entonces, luego de que las secreciones como la saliva, la mucosa, cumplan su función de atrapar a todas estas sustancias extrañas, los cilios van a actuar como cerdas que se encargan de sacar a todos los organismos extraños que hayan entrado al interior del cuerpo. ¿Y cuáles son las sustancias de las que tanto he hablado que encontramos en las secreciones? Son las enzimas, proteínas como la IgA, que pues este es el tipo más abundante de anticuerpos en el cuerpo que ya vimos. Las lisocimas, que son un tipo de enzima, también llamada muramidasa, que se va a encargar de dañar a las células bacterianas. Y este tipo de sustancias son las que encontramos en el moco, en la saliva, en el sudor, todas estas secreciones. Y las sustancias que se van a encargar de realizar una respuesta química son los ácidos, como el ácido clorhídrico, que es producido por las células parietales, y los ácidos grasos o algunas sustancias inorgánicas presentes en los biofluidos, que pues también participan en la respuesta inmunitaria.
Veamos el sistema de complemento como un mecanismo de defensa cuya misión principal es eliminar patógenos de la circulación. La mayoría de los componentes del sistema de complemento se van a sintetizar en el hígado, a excepción del factor C1Q. Este factor va a ser sintetizado por las células epiteliales y el factor D va a ser sintetizado por el adipocito, la célula que obviamente va a conformar al tejido adiposo. Este sistema está integrado por un conjunto de más de 50 proteínas solubles y también de membrana. Estas proteínas van a ser activadas de manera secuencial en forma de cascada enzimática que debe ser estrechamente regulada. En cuanto a las funciones de este sistema de complemento, tenemos a la opsonización, que es básicamente el marcado de antígenos para una posterior ingestión o destrucción. La eliminación de patógenos. También va a retirar los restos apoptóticos de una célula, que recordemos que la apoptosis significa muerte celular causada por una falla o algún tipo de desorden en la célula, y diversas cualidades propias de la circulación. Y recuerden, este es característico de la respuesta inmune adaptativa. Este sistema de complemento puede activarse por medio de 3 vías. Las vías de activación del sistema de complemento. La vía clásica, que comienza con la unión del anticuerpo a la superficie celular y termina con la lisis de la célula. Este requiere de la presencia de complejos antígeno-anticuerpo, por un lado antígenos solubles o particulados y por el otro anticuerpos como las inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Además requiere del componente de reconocimiento C1, enzimas de complemento, un complejo de ataque a la membrana también que va a producir propiamente el daño celular. La vía alternativa, que también es conocida como la vía de C3, y las lectinas, que las lectinas son moléculas complejas compuestas básicamente de proteínas y azúcares que pueden unirse al exterior de la célula y causan así cambios bioquímicos en ella. Y estas lectinas van a cumplir funciones protectoras básicamente. La fagocitosis es el proceso mediante el cual un tipo celular especial va a ingerir, o dicho de otra forma, se va a comer a cualquier partícula extraña o ajena al propio organismo. Esta palabra, de hecho, deriva del griego phagein, que significa comer, y kitos, que se refiere a la célula. Aunque los macrófagos son células características de esta función, otras también, como los monocitos, los neutrófilos, las células dendríticas y otros pocos tipos de células blancas pueden desempeñar dicha acción. ¿Y cómo funciona? Cuando entran patógenos a través de la piel y las mucosas al cuerpo, es cuando entra en acción la fagocitosis, formando una barrera natural que evita que estos agentes nos ataquen. Aunque, por otra parte, el proceso de la fagocitosis también sirve como un tipo de reciclaje de tejidos muertos, y esto funciona para nutrir a las células fagocíticas. La verdad, la fagocitosis es todo un proceso y por ende existen diferentes etapas. Primero, la célula que sea fagocítica se va a acercar al cuerpo extraño, lo que se conoce como la etapa de reconocimiento. Esto porque las células reconocen a las estructuras expresadas en la superficie de los antígenos y se van a adherir a ellas y van a ser activadas por este mecanismo. Luego de esto, la célula va a utilizar a sus pseudópodos para atrapar y englobar al agente invasor. Después se va a formar un fagosoma, que es básicamente una vacuola que va a ayudar a atrapar al agente. Y aquí estamos hablando de la etapa de englobamiento, segunda etapa de la fagocitosis. Y ya por último, solo nos queda la activación de algunos mecanismos celulares. Estos son capaces de promover la lisis, siendo esta la tercera etapa y última de la fagocitosis,
porque es cuando ocurre la muerte del antígeno.